Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el podernos reunir en esta noche. Bienvenidos a todos los de la familia de Dios, bendita familia de Dios, y a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy después del saludo con una oración, pidiéndole al Señor que su palabra se haga vida en nuestras vidas. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias porque tú eres nuestro Padre, tú tienes cuidado de nosotros, hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas, nos has sostenido, Señor, y nos has dado vida y vida abundante, Padre. Señor, te damos gracias también por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, con su unción a romper todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón para recibir tu palabra y que tu palabra produzca mucho fruto y en abundancia para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que ya se han integrado a la transmisión, que el Señor les bendiga. Bienvenida hermana Luna, hermana Gladys, que el Señor les bendiga. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca del Sermón del Monte, de una parte del Sermón del Monte, de la primera parte. El Sermón del Monte es llamado por muchos la constitución del reino de Dios, es decir, los principios fundamentales de la vida cristiana. Por el otro lado, son principios prácticos del reino para que los vivamos y tengamos vidas plenas. Además de ello, son las manifestaciones esenciales del carácter de Cristo en nosotros y es la contracultura del reino opuesta a la cultura de este mundo. El Sermón del Monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro del Evangelio de Mateo, pero hoy vamos a tratar específicamente del tema de las bienaventuranzas, que son del versículo 5 al versículo 12, y las vamos a leer primero todas juntas y después vamos a ir viendo cada una de ellas. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como vemos en las bienaventuranzas, en ninguna parte se nos dice de hacer algo, pero sí se nos habla de ser algo. Si fuera hacer sería por obras, pero recordemos que la salvación es por gracia por medio de la fe, es por una transformación de nuestro corazón, y no solo la salvación sino la vida del creyente no es una vida por obras, aunque se manifiesten obras, es una vida que sale del corazón, y todas estas características que nos dan las bienaventuranzas son características del corazón del corazón del creyente, de nuestro corazón, características que necesitamos cultivar, desarrollar, afirmar en nuestro carácter. Con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, que es el que nos transforma cada día en el carácter de Cristo, como nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. Esta es el centro o el inicio
nos marca el inicio de todas las demás. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice los pobres? Está hablando de pobres. Si es pobres en espíritu, el espíritu es la parte principal de nuestro ser. Si somos pobres en espíritu, vamos a ser pobres en nuestra alma y vamos a ser pobres en lo corporal o material. Entonces, la pobreza a la cual se refiere este versículo significa aquellos que están necesitados y dependientes de Dios en espíritu, alma y cuerpo, y no solo lo están, sino que permanecen dependientes y necesitados del Señor. La vida cristiana no se trata de hoy le entrego mi vida al Señor y ya mañana sigo luchando por mis propias fuerzas. Se trata de tomarnos de la mano del Señor y depender de Él y de su palabra y de la dirección de su Espíritu Santo en todas las cosas. El pobre en espíritu es aquel que está muerto en sus delitos y pecados. En principio es el que está muerto en sus delitos y pecados, como nos lo enseña Efesios 2:1, que así estábamos todos antes de conocer al Señor Jesucristo. Estábamos sin vida verdadera porque el enemigo nos lo había robado, como nos lo enseña también Juan 10:10, que el enemigo viene para robar, matar y destruir. La solución para esto es reconocer y mantenernos en el señorío de Cristo. Como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyéremos en nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Se trata de creer en el corazón, no de tener una información mental o un asentimiento mental, sino que sea una revelación, una transformación de vida que parta de nuestro corazón, porque el verdadero problema del ser humano no está en su pensamiento, el verdadero problema del ser humano está en el corazón. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, lo primero, para poder vivir en todas estas bienaventuranzas, lo primero que necesitamos es reconocer el señorío de Cristo. El señorío de Cristo va a traer a nosotros vida abundante, como nos lo dice Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero la pobreza en espíritu también se manifiesta en pobreza en el alma, en dolor, inseguridad, temor, desánimo, toda emoción negativa. Y de ello el señorío de Cristo también nos libra, trae a nuestras vidas restauración y cambia nuestras emociones y actitudes negativas en positivas. Y esto nos lo enseña y es la experiencia de todos nosotros la palabra en Isaías 61, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice en ese pasaje, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, esto tiene que ver con el alma, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todas estas cosas son situaciones que se dan en nuestra alma, en esa parte del alma que permanece con nosotros aún después de ser salvos, pero el Señor nos ofrece que nos va a restaurar esas partes del corazón. Y veamos lo que dice el versículo 2 y 3, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es decir, cuando nosotros somos pobres, reconocemos nuestra pobreza en el sentido de nuestra necesidad de Dios, de que sin Dios no somos nada, como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, de que nosotros somos los pámpanos, pero Jesús es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer. Cuando vivimos en esa dependencia, en ese reconocimiento que separados del Señor no somos nada, ni podemos nada, ni tenemos nada,
nada. Entonces el Señor va a traer a nuestras vidas restauración en lo espiritual, en lo emocional y también en lo material. Recordemos que el señorío de Cristo trae a nuestras vidas el cumplimiento de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y también la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 19, de que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y también lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9, que es una promesa para nosotros, y dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, el señorío de Cristo trae a nuestras vidas abundancia en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Pero necesitamos un señorío de Cristo que sea genuino y verdadero en nuestro corazón, no en nuestra mente. Y un reconocimiento también permanente de que sin el Señor, usted y yo no somos nada, no podemos nada y no hacemos nada, y que somos total y absolutamente dependientes de Él. La recompensa de aquellos que verdaderamente reconocen el señorío y viven el señorío de Cristo en sus corazones es que de ellos es el reino de los cielos, que viviremos el reino de los cielos en la tierra y por siempre en la eternidad. Es decir, viviremos en la plenitud de la vida por la eternidad. Esa es la recompensa de los pobres, de los que se reconocen total y absolutamente dependientes del Señor. Aprovechamos en este momento para darles también la bienvenida a nuestro hermano Leonel, a nuestro hermano Manuel Zarco, a nuestra hermana Graciela Córdoba y a nuestra hermana Sonia Álvarez y nuestro hermano Ronald René López. Bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga. Estamos viendo entonces la segunda bienaventuranza que está en el versículo. Se nos fue la señal un momento, pero estamos viendo en este momento Mateo capítulo 5 y versículo 4. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere este versículo? Son a los que se duelen, no necesariamente son los que derraman lágrimas, pero sí son aquellos que tienen dolor en su corazón, que experimentan dolor en su corazón por el pecado personal y social y la corrupción que prevalece en el mundo derivada del pecado. Todo lo malo que hay en el mundo, el que se duele por todo lo malo que hay en el mundo y que deriva del pecado y de la falta de arrepentimiento de las personas que no son salvas. La solución para esto también nos la tiene la palabra en el Salmo, en Isaías 61:1-3, como ya lo vimos anteriormente. La palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para predicar buenas nuevas a los abatidos, pero también para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, que significa el año de la gracia, y el día de la venganza del Dios nuestro, o sea, el tiempo del juicio contra los no creyentes, contra los impíos en la tribulación y la gran tribulación, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Esto nos indica la transformación de nuestras emociones y de nuestras actitudes que obra el Espíritu Santo en nosotros cuando hemos reconocido el señorío de Cristo y estamos
permitiéndole al Espíritu Santo la transformación de nuestro corazón. Va a cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risas, nuestro luto en danza, y va a haber una transformación completa de nuestras almas. Ya no lloraremos más. ¿Por qué? Porque en el Señor encontraremos la consolación, como nos lo dice también en este versículo, que los que lloran recibirán consolación, y esa consolación viene por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es también el consolador. Él nos consolará en todas esas aflicciones, dolores, etcétera, que vivimos o que experimentamos como consecuencia del pecado personal y del pecado que nos rodea. Luego, en el versículo 5, la tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significan los mansos? Los mansos son aquellos que están sometidos a Dios, guiados por su Espíritu Santo y no por sus concupiscencias, no por el pecado. Son, en otras palabras, los que están creciendo en la obediencia a la palabra de Dios. Y el resultado de la obediencia lo encontramos en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, el ser manso es ser obediente a la palabra, y la obediencia a la palabra significa que recibiremos la tierra por heredad, y esto en dos sentidos. Primero, recibiremos las bendiciones terrenales, nos alcanzarán, no las tendremos que buscar, pero por el otro lado, también viviremos la eternidad en la nueva tierra que Dios hará en el final de los tiempos, cuando ya entremos a la eternidad futura. Y la eternidad futura no la vamos a vivir en el cielo, solo una parte, solo la primera parte, en lo que termina el plan de Dios después del reino milenial y después de la batalla de Gog y Magog, y viene el juicio del gran trono blanco. Entonces, en ese momento hará una tierra nueva y un cielo nuevo. La tierra y el cielo se fundirán acá en la tierra, y experimentaremos y viviremos el reino de Dios plenamente en la nueva tierra que el Señor hará. Y esa es la promesa para los mansos, para los obedientes. Buenas noches, hermana Dora, bienvenida. Buenas noches, Luis Guzmán y Yulisa López, gracias por sintonizarnos. Y ahora vamos a pasar a la bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refiere el tener hambre y sed de justicia? Es aquellos que anhelamos que el reino de Dios se establezca no solo en nuestras vidas y en las de los que nos rodean, sino en todas las cosas a nuestro alrededor. Estos son los que buscan el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice la palabra, les serán añadidas. Por eso en la bienaventuranza de Mateo 5:6 dice: ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque viviremos en el reino de Dios y su justicia. Luego, en el versículo 7, bienvenida a Claudia y bienvenida a Luna, que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos entonces a la bienaventuranza que está en el versículo número 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que extienden misericordia a otros de la misma manera que ellos han recibido la misericordia de Dios en sus vidas. Es decir, dan de gracia lo que de gracia han recibido de parte de Cristo. Y la palabra de Dios tiene
dos maravillosas escrituras al respecto de los misericordiosos, y dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Y de esa manera tendremos la plenitud de las bendiciones de Dios en nosotros, haciendo justicia, amando la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Es decir, ser humildes delante de Él. Y humildes es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia con respecto al Señor, de que por nosotros mismos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos. También a la misericordia, una expresión de la misericordia la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Este pasaje es un pasaje sumamente necesario de entender, pero no solo de entender, sino de aplicar en nuestra vida cotidiana, principalmente en este tiempo, cuando vemos tanto en las redes sociales y por otros medios de una crítica y ataque destructivo constante de unos creyentes a otros creyentes, de unos hermanos hacia otros hermanos, que por cuestiones que son irrelevantes a la hora de la hora en cuanto a enseñanzas, porque lo relevante es tener el señorío de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo verdaderamente relevante, ser hijos de Dios. Todo lo demás, pues necesitamos, cada uno va a entender las escrituras desde la perspectiva de sus dones, de la madurez que haya adquirido, del conocimiento que tenga de la. Va a ser muy difícil que todos pensemos lo mismo. Por eso no dice la palabra que todos pensemos lo mismo, sino que todos tengamos el mismo sentir, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo Dios se despojó de toda su gloria, se hizo hombre y como hombre siervo, y vino a morir por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. Esa es la enseñanza esencial, y todo aquel que comparte esa enseñanza y cree en esa enseñanza es mi hermano, aunque tenga diferentes maneras de pensar en diferentes aspectos de lo que nos puede enseñar la palabra de Dios. Si hemos reconocido el señorío de Cristo, eso es la única condición necesaria para ser hermanos, y como hermanos debemos respetarnos, ayudarnos los unos a los otros y restaurarnos en el caso de que alguno alguno caiga, o alguno se enfríe, o alguno se debilite en su fe, o cualquier problema que enfrente. Deberíamos estar dispuestos a ayudarle para de cómo ya está. Realmente una persona, por ejemplo, que cae en pecado, o una persona que se debilita en su fe o se enfría en el amor de Cristo, no tiene necesidad que nadie más lo ataque, porque el diablo lo está atacando más que suficiente. Yo no tengo que convenirme con el diablo para atacarlo, necesito convenirme con Dios para restaurarlo. Nuestra función no es atacar a los hermanos, nuestra función es restaurarlos, levantarlos, regresarlos a la comunión con Dios. No debemos ser como los hijos pródigos que menospreciaron y despreciaron al hermano menor, porque que había caído en pecado, pero que estaba siendo restaurado. Más bien debemos ayudarlos y apoyarlos en ese esfuerzo. La disciplina. La iglesia no debe imponer ninguna disciplina. La disciplina la impone Dios. Dios es el único que puede disciplinar a un creyente, porque Dios es el padre de ese creyente. La iglesia no es el padre del creyente. Por lo tanto, en ninguna parte de la iglesia dice que la iglesia debe
debe poner en disciplina a alguna persona. Lo que debe hacer es tomar acciones encaminadas con misericordia, encaminadas a restaurarle. Y eso es necesario en este tiempo en que muchas personas, debido a la pandemia y a todo lo que derivó de ella, se han enfriado en su amor para con el Señor o se han debilitado en su fe. En lugar de condenarlos, acusarlos, etcétera, deberíamos estar dispuestos a tenderles una mano para que ellos sean restaurados a la comunión con el Señor. Aquí terminamos con la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y versículo 7 y entramos a la del versículo 8, pero antes saludamos a nuestras hermanas Lara Shivers y Sandra Judith Salazar, que se han integrado a esta transmisión. Bienvenidas, que el Señor les bendiga y que para todos que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? ¿A qué se refiere la palabra con los de limpio corazón? Son aquellos que no tienen motivos ocultos, sino que su único motivo es que Dios sea glorificado en sus vidas. No están motivados solamente porque las promesas de Dios se cumplan en sus vidas, sino están motivados para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de una vida en integridad para con el Señor. Y a esto se refiere el Salmo 15, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces vemos que los de limpio corazón son los que verán a Dios, y este ver a Dios significa ver a Dios manifestado en nuestras vidas, en sus obras, en sus acciones a favor de nosotros aquí en lo terrenal, pero también la promesa hermosa y maravillosa de que viviremos con Él por la eternidad, y lo estaremos viendo por la eternidad, a Él, a Cristo y al Espíritu Santo. Ya no solamente será una cuestión de fe, sino será una cuestión visual que tendremos, que les veremos cara a cara. Luego, en el versículo, estos de limpio corazón, no es que lo sean de una sola vez, sino que son de limpio corazón, perfeccionándose cada día. Recordemos que la vida del cristiano es una vida de perfeccionamiento diario, no es una vida de perfeccionismo, no es una vida perfecta en el sentido de no fallar, de infalible, de no tener problemas. Es una vida perfecta en el sentido que está siendo perfeccionada de día en día por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esto nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Un paréntesis aquí, antes de ver este versículo, hay muchos hermanos o muchas personas que piensan que porque somos creyentes debemos ser perfectos, y necesitamos recordar que los creyentes somos pecadores perdonados por la gracia de Dios, y pecadores en el proceso de ser santificados, de ser perfeccionados, y esa perfección llegará a nosotros en el día de Jesucristo, en el día en el cual nos presentemos delante del Señor, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es un error pretender que los demás sean perfectos cuando nosotros mismos no somos perfectos. Es un error pretender que las iglesias o que los hermanos sean perfectos, puesto que estamos siendo perfeccionados cada día por el Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener
el ser de limpio corazón también implica el entendimiento de que los demás pueden fallar. Y aquí hay una cosa que es bien importante que la mencionemos. La palabra de Dios dice en la epístola de Pedro que estamos siendo perfeccionados para ser un templo para el Señor, un templo santo para el Señor. Y una característica de la construcción del templo de la que se nos habla en el Antiguo Testamento es que no podían usarse herramientas para trabajar las piedras con las que iba a ser construido el templo. Y si nosotros somos como piedras vivas y somos perfeccionados no por herramientas, entonces ¿cómo somos perfeccionados? ¿Cómo eran perfeccionadas las piedras del templo en el Antiguo Testamento? En la fricción de unas con otras. ¿Y eso qué significa? Que los picos o las imperfecciones de una piedra eran trabajadas por las imperfecciones de la otra hasta que encajaban perfectamente. Las imperfecciones de los demás y las imperfecciones de la iglesia son los instrumentos que Dios está usando acá en cada uno de nosotros para perfeccionarnos en esas áreas de nuestro carácter. Las imperfecciones de los demás, así como las nuestras, necesitan de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio para poderlas superar. Entonces, las imperfecciones de unos son los instrumentos que el Señor usa para perfeccionarnos a los demás. Por lo tanto, de alguna manera, las imperfecciones de los demás, podríamos decir que de alguna manera las imperfecciones de los demás son por causa nuestra para que nos perfeccionen en lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, cada vez que yo me topo con alguna situación de imperfección de alguien, debería preguntarme qué necesito hacer en ese momento para manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza respecto a esa situación que se está presentando. Esos son los de limpio corazón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, la palabra de Dios también nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Despojarnos de todas esas cosas de la carne con las que respondíamos anteriormente a las imperfecciones de los demás, es decir, celos, ira, contienda, disensión, insultos, enojo, impaciencia, intolerancia, etcétera, 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 y que renovarnos en el espíritu de nuestra mente significa responder a esas situaciones con amor, gozo, paz, paciencia, en fin, con todo el grupo, con todo el fruto del espíritu del que hemos hablado y que nos lo enseña la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y recordando lo que decíamos hace un momento, que todos estamos en el proceso de perfeccionamiento, por lo tanto todos vamos a tener imperfecciones, comenzando que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día en el cual usted y yo nos presentamos delante del Señor para iniciar nuestra eternidad futura. Y los 3, versículo 18 nos enseña de que somos transformados, estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Así que la transformación
necesitamos estar enfocados en la transformación permanente de nuestro carácter a través de la palabra de Dios, de lo que nos enseña la palabra de Dios y de lo que nos guía el Espíritu Santo. Esa es una forma de vida del creyente, es uno de los elementos que conforma la vida del creyente, la docilidad a la palabra y al Espíritu Santo, la mansedumbre a la palabra y al Espíritu Santo para ser transformados en el carácter de Cristo de día en día. Y la recompensa es que veremos a Dios. Esa es la promesa de la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 8, para los de limpio corazón. La siguiente bienaventuranza es la del versículo 9, Mateo 5, 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significan los pacificadores? Son aquellos que en primer lugar tienen paz con Dios porque ya entregaron sus vidas y reconocieron el señorío de Cristo, no en sus mentes sino en sus corazones, y esa paz también es paz con el prójimo y paz consigo mismo, y procuran por todos los medios que los demás alcancen lo mismo, es decir, testifican de la palabra, intervienen en los conflictos tratando de encontrar una posición equilibrada, una resolución equilibrada que alcancen la paz, etc. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire qué hermoso, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, y esto se refiere a anunciar el evangelio, a aplicar el evangelio en cualquier conflicto. En Romanos 12, 18 dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en Hebreos 12, 14 la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le quiero hacer una observación acá. Primero que nada, que la recompensa es que seremos llamados hijos de Dios, y no solo seremos llamados hijos de Dios, sino que en verdad seremos hijos de Dios, amados eterna e infinitamente, bendecidos abundantemente, creciendo siempre en Él y caminando en sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Esa es la bendición de ser un pacificador. Ahora, puede haber un inconveniente en esto de ser pacificadores, y es algo que yo me he enfrentado en algunas oportunidades, y es que cuando tratamos de pacificar a dos personas, resulta que tratamos de limar la posición de una y la posición de otra, o sea, hacerles ver las cosas que están mal en la posición de cada uno, pero eso puede implicar que la persona con la que estamos tratando de bajarle, digamos, el nivel del conflicto, piense que estamos a favor del otro, y el otro, cuando hacemos lo mismo, va a pensar que estamos a favor del otro. Al final puede ser que no quedemos bien ni con uno ni con otro, pero lo importante no es quedar bien con uno ni con otro, sino obedecer la palabra de Dios y ser pacificadores. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama, y es lo que nos debería provocar satisfacción, no si ambos quedan contentos con nosotros, sino que sí lograron la paz entre ellos mismos. Y la última de las bienaventuranzas se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Usted y yo vamos a padecer persecución.
Quizá no, cuando hablamos de persecución, muchos tienen la idea de perder la vida o de ser sujeto de vejámenes físicos o ser encarcelado. Esos son los máximos niveles de persecución, pero todos enfrentamos unos mínimos niveles de persecución cuando nos convertimos. Las personas que están a nuestro alrededor se van a extrañar de nuestra posición y van a comenzar a atacarnos, principalmente nuestras familias, que estamos renunciando a nuestras creencias de antes, a nuestra cultura, etcétera, y va a haber algún tipo de conflicto. Además, vamos a dejar de hacer cosas que antes hacíamos, y eso y las otras personas pueden experimentar algún tipo de rechazo de parte nuestra porque ya no hacemos las cosas como ellos quisieran que las hiciéramos. O sea, experimentamos una persecución y vamos a perder amigos muchas veces, y vamos a perder relaciones muchas veces por el hecho de convertirnos a Cristo, pero vamos a ganar la mejor de las relaciones, y una relación que nunca nos va a fallar, que es la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre van a estar con nosotros, siempre nos van a ayudar, consolar, bendecir, enseñar, madurar, perfeccionar, aconsejarnos, guiarnos a lo mejor. Entonces vale la pena en algún momento experimentar esa persecución inicial. Posteriormente, muchos de ellos, por lo que nosotros manifestamos como testimonio de vida, se van a convertir, pero en un primer momento podemos tener persecución expresada en rechazo, en burlas, incluso en retos, etcétera, etcétera, para que no sigamos en ese camino. Eso dice la palabra, que los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. En ese caso tenemos que mantenernos firmes y no ceder a nuestros principios. Y el reino de los cielos será nuestro hoy y por la eternidad, con todas sus añadiduras, y en la tierra, y además de ello su plenitud en la vida eterna. El problema realmente no es ser perseguidos. El verdadero problema es no serlo. Si no estoy siendo perseguido de alguna manera, si no he experimentado algún signo de persecución por mi fe, es probable porque no se ha manifestado mi fe, porque no se evidencia la transformación que Dios ha obrado en mi vida, en mi conducta exterior. El Evangelio, por un lado. Por el otro lado, vamos a generar de alguna manera persecución u oposición, porque en los no creyentes vamos a hacer como una carta que ellos puedan leer, donde se manifieste su estilo de vida contrario a lo que Dios quiere, y que ellos saben en su corazón que es el que deberían vivir, pero viven lo contrario, viven en el pecado. Entonces eso los va a confrontar, eso los va a incomodar, de la misma manera que Jesús incomodó a los fariseos y a los legalistas en su momento, porque los confrontó con su estilo de vida, y muchas veces sin palabras, muchas veces sin dirigirse a ellos directamente, sino a través de las enseñanzas de Jesús, que no iban dirigidas a ellos específicamente. A través de sus enseñanzas ellos eran confrontados, pero no querían arrepentirse. De la misma manera nosotros vamos a ser confrontados. Muy bien, para resumir lo que hemos estudiado ampliamente en esta noche, quiero recordarles que las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, y el Sermón del Monte por muchos es llamado la constitución del reino de Dios, o los principios fundamentales de la vida cristiana, los principios prácticos del reino, para que los vivamos y podamos experimentar vidas plenas, las manifestaciones esenciales del carácter de Cristo en nosotros, y la contracultura
del reino en oposición a la cultura del mundo. Todas estas cosas es lo que representan el Sermón del Monte, pero específicamente las bienaventuranzas nos enseñan las características fundamentales del carácter del creyente, es decir, características que necesitamos nosotros desarrollar en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo para manifestar el carácter de Cristo. Y esas características son ser pobres en espíritu, que significa reconocer nuestra total dependencia de Dios, que sin Él no somos nada, no tenemos nada y no podemos nada. La segunda es los que lloran, que significa el rechazo, el aborrecimiento del pecado personal y social que nos rodea. Los que lloran se refiere precisamente a eso, al dolor ocasionado por el pecado, porque por nuestra nueva naturaleza nosotros no podemos tener tolerancia al pecado. Nuestra nueva naturaleza aborrece el pecado personal y el pecado que nos rodea. Luego, los mansos son los obedientes a la palabra de Dios. Los que están sometidos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que anhelan el reino de Dios y su justicia manifestado en su vida personal y en el entorno en el cual viven. Los misericordiosos son los que dan de gracia lo que de gracia han recibido, la misericordia y la gracia de Dios para con los demás. Los de limpio corazón son los que están buscando al Señor verdaderamente, no para obtener beneficios, sino para manifestar la gloria de Dios en sus vidas. Y los pacificadores son aquellos que tienen primero que nada la paz de Dios en sus corazones, tienen paz para con su prójimo, paz para consigo mismos, y que además buscan la paz de los demás también a través de la predicación de las buenas nuevas de Cristo y a través de la moderación en los conflictos que se presenten con los demás. Y la otra característica es esta no es una característica que nosotros debemos manifestar, pero sí una característica que debemos asumir y enfrentarla firmemente en el Señor, que son los que padecen persecución por causa de la justicia. Como podemos ver, son 2, 4, 6, 8. Son 8 características del carácter de Cristo en nosotros que necesitamos desarrollar. Yo les invito a meditar en este pasaje, a profundizar su estudio a partir de lo que hemos estudiado el día de hoy, pero por sobre todo, no solo a tener la información en nuestras mentes, sino a tenerla presente en nuestro corazón para que con los actos de nuestra vida podamos manifestar estas características. El mundo está esperando que manifestemos esas características. El mundo necesita de esas características para ser un mundo mejor, y nosotros necesitamos desarrollarlas principalmente en este tiempo en que la venida del Señor está cerca. Deben ser parte de nuestra preparación. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que sea de bendición para sus vidas, y también, si ha sido de bendición para sus vidas y la puede compartir con sus contactos en las redes sociales para bendición de ellos, se lo agradeceríamos muchísimo. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos estas enseñanzas 2 veces por semana, los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Aparte de ello, le recordamos otros 2 recursos que tenemos también para bendecir su vida y levantar su fe, fortalecer su fe, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y la otra que es el canal de YouTube, donde están todas estas enseñanzas. Ahí son subidas todas estas enseñanzas para que queden en un archivo permanente, además de en la página de Facebook. Le invitamos a visitar esos recursos para su bendición. Son total y completamente gratuitos. Muy bien. Les invitamos a la próxima transmisión, que será el lunes a las 8 de la noche. Vamos a seguir
con el Sermón del Monte, con otros pasajes del Sermón del Monte, y antes de terminar la enseñanza o la transmisión, vamos a orar por usted, por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta hermosa y maravillosa enseñanza del carácter que necesitamos permitir que el Espíritu Santo desarrolle en cada uno de nosotros a través de los hechos cotidianos de nuestra vida, Señor. Te pedimos sabiduría, entendimiento y tener presentes estas características, Señor, para irlas manifestando en frente de todas las dificultades y situaciones de nuestra vida, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros, y por ese amor, gracia y misericordia, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros nos sane, nos restaure, nos liberte, nos guíe, Señor, nos fortalezca en este tiempo, Señor, de dificultades, Padre, y que nos ayude y nos guíe, Señor, para poder seguir adelante en ese proceso de perfeccionamiento que está haciendo en cada uno de nosotros. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo atraiga a todos los nuestros que todavía no te conocen, los atraiga con lazos de amor para que vengan al conocimiento tuyo, Señor, a los que andan en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y retornen a la comunión contigo, a los que se han debilitado en su fe, Señor, que tú los fortalezcas en la fe, avives ese fuego en sus corazones, lo mismo aquellos, Señor, que se han enfriado en su amor por ti, que ese amor sea avivado en el corazón de cada uno de ellos y regresen plenamente a la comunión contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir esta enseñanza, y le damos gracias a cada uno de ustedes también por conectarse. Muchísimas gracias, bendiciones, y esperamos podernos reunir el próximo lunes a las 8 de la noche, y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente, y les envío un abrazo para todos. Bendiciones.